Buenos días, Panamá. Hoy es martes 1 de septiembre, un día en el que, bueno, iniciamos ya el 9º mes del año, otro mes más, donde se nos abren unas perspectivas. Recuerden que tenemos un cronograma que el presidente Laurentino Cortizo ayer dijo que se va a mantener todo este mes. Todos los lunes hay una nueva etapa. La primera es el próximo lunes y es una de las más importantes de la desescalada de este país. Un día también en el que pues hay que hablar de las empresas manufactureras y la ley sancionada ayer en Colón por parte del presidente Laurentino Cortizo. Ojalá y podamos pues que vengan nuevas empresas, como dijo él, espera que vengan buenas empresas con buenas relaciones y buenos salarios para los trabajadores. Día también en el que hoy se da la importante reunión entre la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y la empresa constructora FCC. ¿Qué va a pasar allí? Es una buena, una definición del futuro de ese proyecto que tanta falta nos ha hecho, de la ciudad de la salud. Sigue esa campaña en los Estados Unidos, una campaña totalmente atípica en todo sentido, por lo subido del tono, y también pues por esa necesidad de que sean virtuales las reuniones. Un día también en el que la Argentina logra negociar el 99% de su deuda, una de las más grandes per cápita del mundo. Así que, bueno, ese respiro a la República Argentina en medio de esta pandemia. Don José. Buenos días, Fernando. A ver. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente en radio y Canal 21, Next TV. Como siempre, le traemos las premisas del mundo y las nacionales desde una perspectiva objetiva. Ahora, cuando hagamos el cambio de escenario, le voy a hablar sobre la posición del Papa Francisco ante los medios, frente a los periodistas. Nada más le adelanto, con la brillantez que le caracteriza y la humildad y sencillez de su planteamiento, le dio 5 consejos a los periodistas. Para los que le interesan en los medios de comunicación, usted puede ver esta entrevista del Papa Francisco, usted va a Google, ahí pone declaraciones, Papa Francisco, periodistas, y le sale la entrevista. En YouTube está. Así que no tiene ninguna opción, son 5 consejos. El primer consejo, informar con objetividad y la verdad. Se lo dejo ahí, ahora vamos a hablar sobre eso. Pero voy a hablar de cosas hermosas, Fernando. Hay una luna llena cayendo sobre la ciudad capital en la madrugada de hoy. Muy bonito. Qué hermosura de luna. Cuando ella contrasta contra la montaña, caminaba yo con mi perro Husky. Y él se quedaba mirando la luna. Bueno, ¿no? Como buen lobo. Rindiéndole un tributo a esa hermosura. Oiga, don José, que no podemos empezar sin antes enviarle nuestras felicitaciones a los herederos de ese gran chiricano, de Ramón Monchicano. Hoy 5 noticias y un comentario cumple 60 años de existencia. Así que felicidades a todo el equipo que está haciendo ese programa en este momento y sobre todo llevar en el recuerdo a ese gran hombre que fue don Ramón Monchicano. Y como ese hermoso regalo, le voy a dar noticia, porque otras cosas que dice Francisco en uno de sus 5 consejos es que lo bueno también es noticia. Sí. Hay gente que cree que lo bueno es panito o quien sea presidente. Sí. No, lo bueno es noticia. ¿Qué bueno es noticia? Leía el informe de Moody's que mantiene el grado de inversión para Panamá en BAA1, grado de inversión. ¿Por qué eso es importante? Para la recuperación. Además que ahora con la cantidad de deuda que se va a tener que negociar y pagar, pues vamos a ponerlo así. Cuando la deuda panameña era de 15.000 millones de dólares, tener grado de inversión representaba 40 millones menos de pago. Bien, mire esta buena noticia aparece hoy en titular de 8 columnas en Metro Libre. Solamente. Hoy. Esta noticia, ¿por qué es importante? Para los empresarios, para el gobierno, para los trabajadores, para los pequeños y medios productores. Porque el costo del dinero, como dice Fernando, es más barato. Igual los bancos tienen... Igual que los bancos, igual por eso cuando salimos a financiar, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó con Banismo, con el Banco Nacional de Panamá, con el gobierno?
¿no? Todas Bueno, esas y cosas. ayer también se reiteró, José, y permíteme interrumpirte, pues ese grado de inversión para Global Bank, uno de los 3 bancos más grandes del país, también pues mantiene su confianza a los inversores extranjeros. ¿Y en qué basa Moody esta posición? En lo que hemos venido diciéndole a ustedes. Acuérdense que estos son análisis de riesgo. En análisis de riesgo, Panamá, en el mundo internacional, tiene toda la potencialidad, fíjense lo que le he dicho, la potencialidad de poder recuperarse rápidamente. La velocidad de recuperación es una variable dependiente de la estabilidad política. Por eso yo siempre me he manifestado en que es importante que el gobierno pase de la base de sustentación del PRD, por grande o pequeña que sea, para tener una base de sustentación más alta, porque cuando hay unidad, la marcha es más rápida. Y lo que necesitamos ahora es marcha rápida para abordar el principal problema después de salud. ¿Cuál es? Empleo. Empleo. Y entonces, ¿cuáles son los puntos de lanza nosotros? Nuestra posición, el canal, sin duda alguna, toda la zona de tránsito, toda la actividad portuaria, que reitero, si hay algo a quien tenemos que agradecerle su trabajo en esta pandemia, hacia los puertos, a todos, que no han parado en ningún momento. Bueno, todo el clúster. Y no ha votado a nadie. Bueno, y ha mantenido la operación andando. O sea, este sistema portuario nuestro, que es envidia del mundo, para que estén claros, y producto de la recuperación de la zona del cáncer. Usted recordará que hace, por allá por el año 79. Nosotros no teníamos puertos. 91. No teníamos puertos, y cuando regresaron teníamos 2 gruitas ahí para bajar carga. ¿Qué es eso? No teníamos ferrocarril. Esa noticia es importante y confirma lo que hemos venido diciéndole. Bien. En el mundo están pasando muchas cosas, Fernando. La primera noticia que quiero compartir con ustedes es una noticia que me llegó hace unos minutos del Espectador de Colombia. Para los que sepan, este es uno de los principales periódicos colombianos. El periódico Mártir. El Espectador informa hoy, en última hora, hace unos minutos, que la Corte Suprema de Justicia decidió ayer, definitivamente en un fallo, que el caso del expresidente Álvaro Uribe pasará a la jurisdicción ordinaria, dado que él perdió, al renunciar, perdió la Corte Suprema la facultad para juzgarlo. Y desde el punto de vista constitucional, en estos momentos el fiscal general de la Nación se dirige a la Corte Suprema de Justicia, preparando para la apertura, para informarse del fallo. La fiscalía, los abogados no tienen todavía el fallo, pero la fiscalía le informó al espectador que el fallo ya se dio en la corte y que el fiscal general va a averiguar en la corte a qué hora y cuándo debe mandar el expediente. ¿Se acuerdan por qué le traigo este tema? ¿Se acuerda cuando el señor Mejía, sí, en forma insistente e inconstitucional, siguió el proceso en la Corte Suprema contra Ricardo Martinelli de Rocal? A pesar de que ya él había perdido la condición de diputado del Parlacén, que era la única razón por que la Corte lo estaba juzgando, este señor, que muchos de los influencers de la prensa y algunos medios insistían en que era lo máximo. Bueno, nadie puede ser lo máximo violando la ley y la Constitución. Este fallo de Colombia es parecido al fallo de Panamá. Es la misma base legal. Es la misma base legal. El sistema legal panameño está basado en Colombia, tanto en el sistema penal acusatorio como en el sistema inquisitorio. Les recomiendo a todos que vean lo que está diciendo el espectador. Nos llegó tempranito, esto hace unos minutos. Usted se entera aquí, sí, desayunando usted con nosotros, le estamos dando el plato de hoy. ¿Y por qué eso es importante? Porque Colombia se encuentra en una situación bien complicada, a pesar del financiamiento de la deuda. Sí. El presidente Duque está bajo investigación. También. Para que sepan. Pero además, la sociedad colombiana está fraccionada. Y las muertes en Colombia por asesinatos se han multiplicado. Bueno, que el ministro de Defensa colombiano dice que no son masacres, sino asesinatos múltiples. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia. Semántica, semántica. 24 para él no será masacre, pues. Para nosotros es una masacre. Y para cualquier país en el mundo, Sí. Para cualquier país en el mundo. Y sobre todo, ¿quiénes están? Pero además de eso, ¿a quiénes están masacrando? Jóvenes, estudiantes. Colombia aparece hoy con 7.900 casos de COVID. Para que esté claro
y 300 muertos aproximadamente. Todavía no le voy a hablar del COVID, pero le voy a dar algunas otras informaciones importantes que están pasando en el mundo. En este caso de Colombia, preste la atención. Sí. También nuestros abogados deben mirar esto porque la Corte Constitucional de Colombia es una de las instituciones más respetadas en el mundo. Para que tengan ustedes claro, la Corte Constitucional de Colombia se compara con la Corte Constitucional de Alemania. Es una corte muy, muy imparcial. Así que esta batalla jurídica la deben estudiar. Yo me imagino que el estudioso de Mejía ya tendrá en sus manos el fallo y estará viendo las atorrancias que hicieron. Brutalidades que hizo él acá. Porque eso lo dijimos nosotros aquí. ¿No? Usted tiene que juzgar a la gente en el marco de la ley, se acabó. No por lo que le diga la prensa. Y por eso, ¿ustedes recuerdan aquellos ataques contra el magistrado Ortega? Bueno, era precisamente porque él, sabiendo, hizo un fallo en derecho con respecto a ese caso. Si usted estudia el caso de Uribe, usted se da cuenta que el magistrado Oiden Ortega Durán tenía toda la razón jurídica, que es lo más importante. Bien, hay otras cosas importantes, Fernando. Hoy están ocurriendo en los Estados Unidos cosas importantes. Faltan 63 días con el de hoy para elecciones. Los 30 días de septiembre, que arranca hoy, estamos en el 9º mes del año. Sí. Los 31 de octubre son 61 y los 2 de noviembre, porque las elecciones son el 3 de noviembre, son 63 días para las elecciones. Y los estados claves que son la contienda de esta semana son Pensilvania y Florida. Les informo, en Florida, un grupo de republicanos anti-Trump están financiando una campaña multimillonaria contra Trump. Wow. Pero eso no quiere decir que Trump está a la ofensiva. Y él se dirige a Wisconsin, al pueblito este donde hubo el tiroteo en Kenosha, haciendo una declaración ayer que él no había hablado con la familia Jacob, el afroamericano que fue baleado brutalmente frente a un video incuestionablemente terrible, y delante de sus hijos menores que estaban detrás del carro y que está inválido, por lo menos inmovilizado de la cintura hacia abajo en un hospital. Él no lo va a visitar porque dice que ellos querían un abogado y que él había hablado con el reverendo que atiende los casos espirituales de la familia. Entonces el padre de este muchacho dijo que él no iba a hablar de control de política y que ellos no tienen ni un padre reverendo que le hable de nada. ¿Se da cuenta cómo están los Estados Unidos? Y hay una campaña, hay una guerra tweet versus tweet, Biden versus Trump en tweet, y diciéndose de todo. Entonces, cuando usted mira esto, usted se pone a pensar, ¿qué puede pasar en Bielorrusia? Sí. ¿Cuál es la capacidad de los Estados Unidos ahora mismo de mirar? Nada. Pueden amenazar y poner sanciones y todo lo que usted quiera, pero no tiene la autoridad política. Si adentro tiene este chicharrón, y nosotros queremos que se resuelva porque a nosotros nos interesa, gane quien gane en los Estados Unidos, un Estados Unidos sólido, institucional, un Estados Unidos unido porque así es que se llama. Un Estados Unidos que controle la pandemia, que arranque el desastre. A nosotros nos interesa eso, no se engañen. Pero lo que está ocurriendo es preocupante y lo vamos a llevar así hasta noviembre y post-noviembre. No me quiero imaginar. Hay gente que dice que bueno, que ya ganó Biden. No, yo creo que la campaña, todos este tipo de campañas tienden a cerrarse al final y va a ser una campaña altamente competitiva. Hay estados en donde Trump recupera y pierde, y esto va a ser así. Por eso se llaman estados vaivenes, van y vienen, son swing state. Swing state. Bien, esto está pasando en los Estados Unidos, pero además de eso, la confrontación en Portland, Trump lo está haciendo inteligentemente porque quiere poner el desorden en manos de los demócratas, y entonces aprieta, y Biden dice que el generador de la violencia es el presidente. El presidente dice que Biden es un incapaz y que si él gana, el país irá hacia el socialismo. Cosas que son falsas. ¿No? En Estados Unidos, ¿qué socialismo va a haber? Con la independencia que tienen los estados. Sí. Y además de eso, está el caso del joven Kyle Rittenhouse. ¿Se acuerda del jovencito de 17 años que allá precisamente en Wisconsin le disparó a una gente y mató a 2? Y que ya está juzgado por asesinato e intento de asesinato de otros. Bueno, el presidente Trump se niega a condenar ese hecho. Para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo
en ese gran país de los Estados Unidos. Y lo más importante de las noticias internacionales es que la Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, la FDA, anunció que podría, fíjese lo que está diciendo esta agencia, darle el visto bueno a una vacuna sin que termine la fase 3. Wow. Y esto ha levantado la comunidad científica mundial. Entonces nosotros tenemos que hablar con mucho cuidado de esto, y por eso yo invoco a los doctores nuestros, a los médicos, a los científicos nuestros, a que su controversia la den con altura, porque vienen momentos complicados. Y la gente por su desesperación puede vacunarse y hay que tener cuidado. Ahora es que tenemos que depender más del conocimiento científico técnico. ¿Y quién es en nuestro país el que tiene que darnos eso? Los médicos. Los médicos. Sobre todo ahora que el debate es obligatoria o no esa vacuna del COVID. No, eso no va. Bueno. Esa ley no puede ir para ningún lado. Porque aquí puede ser obligatoria. Eso no, en realidad la vacunación es un proceso de elevar el nivel de conciencia de la gente. Pero esto no lo publica nadie. De hecho, en Panamá se pierden muchas vacunas Sí, pues, la gente porque no- se compran y no van a vacunarse. Es más, ¿se acuerda una vez que Varela, en su locura, se creía médico y compró medicinas, vacunas y se quedaron ahí? 1,000,000 y pico. Porque él creía que, porque lo dijo el presidente, todo el mundo se va a vacunar. No. Hay que entender que para que la gente tenga conciencia hay que elevarle el nivel del debate. Bien, algunos datos internacionales en COVID, Fernando. A nivel mundial estamos en 25,7 millones. 25.725.952, 859.972 muertos. La tasa de letalidad mundial es de 3.34, subió unas centésimas ayer. 3 puntos. 34, La tasa de letalidad de nosotros es de 2. 2.15, bajando. Bajando. Ya Eh, tuvo 7 muertos. Vale. Y Brasil se encuentra con 3,9 millones de casos. Y 1.908.000. ¿cuántos muertos? 121.381. Cerca de 122.000. Y México se encuentra con 67.000 y 64.000 muertos aproximadamente. 670.286 y 68.768. Y aprovecho para decirle las siguientes cosas. La situación ya le expliqué de Colombia. Mire cómo está nuestra frontera. Mire la frontera con Costa Rica. En Costa Rica los casos siguen subiendo a razón de 1.000 por día. Los casos positivos. Siempre tenga que tener claro que las cifras están indicando una subestimación de la realidad, incluyendo en nuestro país. Porque no tenemos la capacidad ni los recursos para hacer las medicinas. Pero Costa Rica ni se dio por enterada que tenía el COVID y el COVID está ahí y desarrollándose. Es decir, para que sepan, Panamá tiene solamente 100 casos más activos que Costa Rica. Sí, pues nosotros hemos actuado con mucho más... No quiero compararme porque son nuestros hermanos costarricenses, pero nuestro equipo médico tiene mucha más experiencia epidemiológica que ellos. No tengan la menor duda. Además de eso, le tocó a México. Por primera vez, Fernando, su amigo, el presidente de México, López Obrador, reconoce que México se encuentra en la situación más complicada de su historia. Por primera vez. Pero ahora quiere hacer un referéndum, adivine para qué. Para juzgar a los expresidentes. López Obrador quiere hacer lo que hizo Varela, quiere coger de otros casos de viejos para traerlo ahí, al discutir al país, enredar al país, cuando lo que necesita en este momento es que la justicia funcione. En México la justicia no funciona, pero no para los expresidentes, para todos. Nunca ha funcionado. Para nada. Entonces lo que necesita es la unidad para enfrentar quizás uno de los graves problemas, porque si él se enfrenta a un Estados Unidos como está, y esto va a estar por varios meses más, con un país, el de él, desunido, enfrentado, él tiene los empresarios en contra de él. No puede ningún país desarrollarse si no tiene un frente unido en los empresarios, en los políticos y en los trabajadores. Esa es la primera condición que necesitamos, una especie de concordato, unidad, no de unanimidad, de unidad en cosas fundamentales. Y con una economía como esta, la de México, con los indicadores que tiene, con una predicción que tiene y con los problemas sociales inmensos, no podemos tener demagogia. Además que no olvidemos, José, que esa renegociación del Tratado de Libre Comercio es como cambiarle las reglas del juego al país. Es decir, ¿cuál va a ser el futuro de México en ese reordenamiento y en lo que tiene Trump en la cabeza? Ahí es donde uno tiene que... Y no importa quién gane de los Estados El Unidos. gran problema de anclarse a un proyecto político único. Es Si decir, Trump gana o pierda, cualquiera de las dos opciones, o gana Biden o pierda, el trumpismo, dándole un nombre
un adjetivo al fenómeno de Trump, se va a mantener en los Estados Unidos. Claro. Trump ha logrado hacer del Partido Republicano una especie de empresa personal de él. Ya no es ese partido que además con principios muy claros en cuanto al problema del comercio, a la libertad, a controlar el gasto, a la familia, nada de eso existe para él. Es él, punto. Entonces, esto va a quedar allí. Y si gana el presidente Trump, usted va a ver la cantidad de acuerdos que va a llegar a él. Se acabó toda esta pelea con China. Ojalá pero lo que nosotros necesitamos es volver a la era del multilateralismo. No es la condición ya los Estados Unidos no es el país hegemónico después que cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética desapareció. Ya hay nuevas potencias en el mundo. Y hay países intermedios que necesitamos exigir respeto al desarrollo nuestro. Entonces el mundo es complicado. Le doy algunos ejemplos. La crisis entre Grecia y Turquía, que es una crisis histórica, para los que conocen la historia. Grecia celebra su independencia de Turquía. Sí, bueno, Turquía era parte del Imperio Otomano. Grecia fue parte del Imperio Otomano un tiempo. Sí, y esa es una crisis histórica. Y las crisis históricas tienen la capacidad de encender pasiones. Bueno, están moviendo maquinarias bélicas. Igual que la crisis de Bielorrusia. Y dentro de hoy o mañana el presidente Putin se está reuniendo con Lukashenko para decirle, aquí estoy yo. Y usted sabe que Rusia, desde el punto de vista militar, no económico, es una potencia poderosa en esa región. Y poca gente quiere llegarse a un enfrentamiento con el señor Putin. Desde el punto de vista militar, ya está movilizando su ejército. Así como Latvia, todos los países circundantes con Bielorrusia están movilizándose. Lukashenko ha dicho, yo me quedo aquí. Que Lukashenko es una especie, Bielorrusia, alguien lo acaba de definir muy bien, Lisset. Bielorrusia es la Venezuela de Europa. Está mejor definido que Y acá en Venezuela, mire las de crisis en crisis, donde anda, le salto de allá porque fíjese acá, Maduro ayer liberó a 50 presos. Así es, dice el periódico. Bueno, un número regular de presos, decenas, vamos a ponerlo así. Dentro de ellos, creo que el único que dejó fue ¿cómo se llama? Al que fomentó el golpe. Hombre. Es un esfuerzo de él por dividir la oposición y ha logrado hacerlo. Porque es un sector de la oposición venezolana que con mucha inteligencia política dice, vamos a participar en las elecciones y vamos a disputarle senador a senador a este caballero. Porque una derrota de Maduro en este momento sería fatal para él. Pero bueno, han decidido el sector de Guaidó no participar y van divididos. Y Corina va con el otro caballero a las elecciones. Bueno, Leopoldo López, que no lo... Leopoldo López fue que Porque hay gente que está fuera incluso gente que está exilada, que también está favorecido con ese perdón presidencial. Freddy Guevara, Miguel Pizarro, Roberto Marrero, Nicky Evans, y notablemente excluidos Leopoldo López, Julio Borges y unos militares cercanos a Chávez. Fíjese, de Grecia y Turquía salté a Venezuela y de Venezuela voy a saltar al Líbano. El primer ministro del Líbano había dicho anterior que él no se iba porque la guerra, que no sé qué, que bueno, ayer bajo la influencia de Francia, porque si hay un país que tiene influencia en el Líbano, es Francia. Y si hay alguien que está ejerciendo liderazgo en el Líbano es Macron, que se está disputando con Putin. Yo estoy ahí. Bueno, Siria también era una ex colonia francesa. Y a insistencia de Macron, el primer ministro volaré. Hay un nuevo primer ministro en el Líbano, interino, enfrentado a la más grave crisis, si se puede haber más grave que esta, económica, que arrastra al país después de la explosión del puerto aquel, y que abre una perspectiva nueva en el Mediano Oriente y que pueda arrastrar toda esa zona, todo el conflicto greco-turco, el conflicto en el Siria, Líbano, Mediano Oriente, va a tener un efecto en la estabilidad y el peligro o el incremento del riesgo del canal de Suez. Al incrementar el riesgo del canal de Suez, le abre un espacio al canal de Panamá.
podríamos entender Sí. ese simple eslogan de por eso que nosotros somos potencia importante marítima, por eso que nosotros somos un país geopolíticamente importante, porque tenemos la comunicación entre los dos grandes océanos. Y las grandes potencias saben que para ser potencia tú tienes que comunicarte con las masas de océanos más importantes del mundo, porque el comercio seguirá siendo básicamente un comercio marítimo. Y nosotros somos una ruta marítima. Ese es el mundo como está hoy. ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, vamos a ver el COVID en Panamá. Les tengo unas nuevas láminas explicándole cómo está cómo ha venido desarrollándose la variante de unidades de cuidados intensivos y la variable de camas en los hospitales. Voy a presentarle nuevamente la gráfica ahora con la nueva cifra de fallecidos y la tendencia de los casos en general. También le vamos a hablar sobre los consejos del Papa a los periodistas del mundo, porque todo lo hizo en una comparecencia ante los medios internacionales. Tiene cerca de más de 600.000 visitas. ¿Se le parece poco? Hombre. ¿Ah?